Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil Te Cuento. Hoy les voy a contar de un gran comandante, de un buen comandante que tuvimos en el batallón Atlacat. Su indicativo era Cóndor. Su nombre, José Ángel Orellana. Pero antes, por favor, dale like y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Vamos a comenzar. Mi coronel Ángel, yo no recuerdo en qué fecha llegó, pero creo que llegó ahí al inicio del 90. Me parece al inicio del 90 y llegó a relevar a mi coronel León Linares. Entonces, él era alguien que escuchaba mucho las sugerencias y eso es muy importante en una unidad, en cualquier unidad. Más una unidad, un batallón de reacción de mucha tradición, pues era recomendable hacer eso, escuchar a la gente que tenía años de estar y experiencia de combate y de cómo era la situación, la mística, costumbres, tradiciones en el Atlacat. Entonces, una de las tantas sugerencias que se le hizo fue que llenar las plazas vacantes, porque por ahí lo vamos a relatar en ofensiva, también está en mi primer libro. En mi primer libro está que para la ofensiva íbamos bastante diezmados por los cursos, por las bajas, por los heridos y otras cosas, y además la gente que se iba por su tiempo obligatorio. Vale decir algo. En el Atlacat, yo llegué los últimos 4 años de la guerra. En el Atlacat ya no se reclutaba. Fíjese que ahí hay un error de muchos que dice que reclutábamos en el batallón. No reclutaba, se daba el lujo de no reclutar porque la gente llegaba a querer estar en el batallón, o sea, llegaba de forma voluntaria. Y tanto llegaban civiles como otros soldados que habían estado en otras unidades. Y repito, el batallón se daba el lujo inclusive de seleccionar algunos de otras unidades más. Y a veces, si tenía el tiempo, se hablaba qué tal se había portado algún de los soldados que decía, más si era clase, pues si era cabo, su sargento, algo así, pues se tenía que pedir alguna recomendación. Pero además de eso, una que otra unidad, pues se reservaba el derecho de admisión, digamos, ¿verdad? Entonces era algo bonito y curioso al mismo tiempo, ¿verdad? Porque según la gente dice que se reclutaba, no, en el batallón se daba ese lujo, ¿verdad? Por eso vale la aclaración. Entonces, ahí por finales del año 90, la guerrilla había golpeado fuertemente a varias unidades de la fuerza del ejército. Había derribado un avión AC-47 allá en el norte de Chalatenango, allá por la Montañona. Había golpeado una unidad también, el DM-1, otra de la cuarta brigada. Ahí había muerto un oficial antes de eso y creo que hubo uno que otro herido también, oficiales y un montón de tropas. Y después de eso, en esos días, también habían golpeado fuertemente al Bracamonte. El Bracamonte hizo una operación retrógrada, digamos, y para Honduras. Entonces, la guerrilla se sentía envalentonada. Y si ustedes no lo sabían, a eso era una ofensiva, una tercera ofensiva, digamos, ¿verdad? Porque la segunda fue el 89,
y este era una tercera ofensiva. Mucha gente no sabe eso, ¿verdad? Entonces, querían declarar la zona norte de Chalate como zona liberada. Y otra parte del país estaba teniendo problemas, más que todo Oriente. No recuerdo qué parte exactamente de Oriente tenía también serios problemas, ¿verdad? Pero ya Chalate, imagínense golpear a dos vías, o sea, dos batallones, golpear Bracamonte, derribar un avión. O sea, la situación estaba fea. O como dicen en otros países, estaba peluda, estaba así, difícil, difícil. Entonces, nosotros nos acabábamos de presentar de licencia y lo raro fue ver llegar al alto mando ahí. O sea, vale decir, el ministro, viceministro, el jefe del Estado Mayor y un montón de coroneles más del alto mando. Entonces, ¿y qué onda? Que uno se preguntaba qué andan haciendo aquí, porque era raro verlos ahí. Llegaba en otras ocasiones cuando veníamos de licencia y llegaban otras veces a compartir. Pero al preguntar nosotros, no, que vienen a dar una orden de operación, era raro porque lo normal era que el comandante o ejecutivo con el jefe de operaciones o sea, parte de la plana mayor, si no toda la plana mayor, iba al Estado Mayor a recibir la orden. Generalmente así era. Una que otra vez, pues llegaban al batallón a dar la orden. Pero esa vez llegar y todo el alto mando, pues no solo el Estado Mayor, ministro, viceministro también. Fue algo raro para nosotros. Bueno, formaron todo, el batallón formando en la plaza de armas. Imagínense qué curioso, primera vez que vi eso y solamente esa vez ver el alto mando dirigiéndose al batallón, no solo los oficiales, porque esa era la otra cosa, ¿verdad? Nos daban la orden de operación. Bueno, el alto mando, o sea, el Estado Mayor le daba a la plana mayor, venía la plana mayor y nos daba la orden a los oficiales. Entonces, que la agrupación alfa va a ir por aquí. O sea, la situación enemiga es este y esta. Vale decir, un ejemplo, ahí por las vueltas hay una concentración, hay otra ahí por al sur de las vueltas, por el Gallinero, por Nueva Trinidad. Entonces, una unidad va a entrar por Nueva Trinidad y la otra pues se va a acercar por las vueltas de esta manera, más o menos así. Entonces, y nosotros pues ya la orden de la compañía ya le decíamos a los soldados cómo era que íbamos a entrar, quién iba a ir a la izquierda, quién iba a ir a la derecha y así. Entonces ya como más pequeño. Entonces viene el alto mando a hablarnos a nosotros y a todo el batallón. Y fue algo curioso, triste, pero a la vez motivador. ¿Qué contradictorio podrían decir ustedes? Pero ya les digo por qué. Una es que ver aquellos generales y coroneles, ¿verdad? Hablar, pero así un poco agachados, no fijar la vista, una mirada como inquieta, como decimos en mi pueblo, no una mirada fija, decirnos la situación. Que en sí nos dijo cómo estaba Chalate y que eso sí realmente se reconocía, que era zona liberada, era un problema a nivel internacional. Entonces, que nosotros, fíjense bien, que nosotros, el batallón Atlacat, éramos la esperanza de ir a liberar esa zona de Chalate y permanecer por un tiempo. Además, o mejor dicho, principalmente no solo era la zona de Chalate, o sea, si nosotros
penetrábamos esa zona de las vueltas, Arcatao y todo de la Montañón y todo ese sector, ya no podían declarar la zona liberada. Y entonces no solo íbamos a representar como batallón, sino que estábamos representando a nivel institucional, a nivel Fuerza Armada y lógicamente a nivel país, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces ese era un reto grandísimo. Pero imagínense este cuadro. Nosotros que estábamos al frente de la tropa y aquí atrás, nosotros con la tropa enfrente. Y frente a nosotros, ¿verdad? O sea, estaba el alto mando. Atrás del alto mando está la estatua del indio Atlacat, que está victorioso levantando el fusil. Aquí, así como está en la foto, ahí lo van a ver, como está en la foto. Entonces, esa era la contradicción, ver a aquel indio victorioso, pero los generales no estaban victoriosos, estaban así, con la cara desencajada, ninguna cosa alegre, o sea, algo difícil para ellos, pues. Pero, lógicamente, dice para nosotros, pero a la vez como motivador. Y una gran responsabilidad decirnos que nosotros éramos la esperanza de la Fuerza Armada en ese momento. No estoy diciendo que las demás unidades no tenían nada que hacer y que ya estaban vencidas, no, tampoco. Sino que en esa precisa operación, y me imagino que al Belloso, al Arce les dieron otra misión allá, ¿verdad? Entonces tenían que hacer algo, tenían que romper. Bueno, entonces ahí fue también, les cuento esto porque primera vez, bueno, en mi vida militar vi que el alto mando llegara a dar la orden a todo un batallón, porque solo se daba, repito, a los oficiales y nosotros teníamos que comunicarla a nuestras unidades. Entonces, nos fuimos, ¿verdad? Recibimos la orden, pero unas palabras motivadoras que nos dijo mi general Ángel. Bueno, váyanse esta noche para su casa, disfruten con su familia, porque no sabemos cuántos vamos a regresar, si vamos a regresar todos o no de esa operación. ¿Cuántos vamos? O sea, se incluía él. Esa es una palabra también bien motivadora, digo, porque él se incluía. Yo, como comandante, voy a estar con ustedes. Yo, como comandante, voy a estar hombro a hombro peleando con ustedes también. Entonces, es algo... Escuchar a un comandante eso es motivador, le inyecta a uno el compañerismo. Y también él, o sea, se está echando como decía un tío abuelo, está echando un huevo de 14 yemas. Entonces, era algo difícil, así es que salimos con licencia, bueno, por lo menos en mi caso, ahí a cenar, a disfrutar, y en la madrugada a estar ya con la tropa. Ya habíamos dado la orden de operación, se tiene que hacer un montón de preparativos y en la madrugada salir rumbo a Chalate. Después les comento de esa operación, estamos preparando un video por ahí. Además, en mi tercer libro lo voy a escribir, estamos reuniendo datos por ahí. Pero bueno, cuando salimos para operación, fue la primera vez que yo escuché que el batallón iba casi al 100% de efectivo. Casi, podemos decir que iba como 99 y algo, un 99% de efectividad. O sea, el hombre, mi coronel, Cóndor indicativo, había cumplido ya con una parte de su promesa, de las sugerencias que le hicimos de que el batallón fuera lo más de llenar esos cuadros. Bueno, pasó la operación. En otra ocasión,
habíamos regresado de Chalate, no sé si fue en esa o en otra, pero no importa, el hecho es este. Entonces, habíamos bajado por las zonas de Potonico, habíamos estado por Arcatao, esta zona, entonces bajamos por Potonico y los otros pueblos que están ahí, hasta llegar a la presa 5 de noviembre, o sea, la del Cerrón, conocida como la presa del Cerrón Grande. Entonces, mientras esperábamos una unidad que le hacían falta unos soldados porque quizás se habían quedado en el camino, bueno, es lo normal. Entonces, estábamos esperando a una compañía. Entonces, ya estaban los camiones enfilados y ya estábamos listos, solo esperando esa unidad. Y mientras llegaba, falta. Entonces, nos pusimos a mollejonear entre un grupo de oficiales y sargentos. Pudimos estar mollejoneando, o sea, relajando, chistando, como se le quiera llamar. Ahí estábamos cuando me llama el señor ejecutivo y me dice, mira, Santiago era mi indicativo. Mira, Santiago, tus soldados son relajitos, igual que vos. Están tirando bolsas de agua a los soldados del DM1. O sea, el DM1 era los de Chalate, ¿verdad? Están tirando bolsas de agua a los soldados del DM1 que pasan frente a los camiones. Así es que ponerle paro a eso y deja de relajar, porque vos estás dando el ejemplo. Y si no, te voy a arrestar, te voy a quitar unos días de licencia. Bueno, está bien, mi coronel, y me fui, ¿verdad? Entonces reuní mis comandantes de sección con los clases. Yo siempre reunía a los oficiales y los cabos y los sargentos y les di la orden y la advertencia del comandante. Bueno, y seguí yo, pues, en la reunión con un grupo que estaba bueno los chistes, estaba bueno el relajo. Pues yo siempre he sido así, bastante, que me ha gustado reír, me ha gustado la broma. Entonces, y el respeto también, ¿verdad? Entonces estábamos chabacaneando ahí. Entonces, y me dice, mira, me manda a llamar otra vez. Pero antes de eso, me acordé, antes de que me mandara a llamar, cuando le dije a mis clases, a mis, no, mire, mi Charlie, si es que no son nuestros soldados. Mire, ahorita pues, y vi, cuando un soldado del DM1, él le tiró la bolsa de agua para que nuestros soldados del atacar lo bañaran a ellos. O sea, no era una forma ofensiva, era como en broma, como en juego. El soldado o cualquier gente cuando está así estresada o no trata de divertirse de cualquier manera. Entonces, unos con nosotros estaban bromeando. Además, el calor en esa zona, los que conocen, es sofocante. Entonces, quizás era una manera, ni uno ni otro lo hacía de manera ofensiva o discriminativa, no, nada que ver, sino que era parte de relajo entre los soldados también, de una unidad y la otra. Bueno, entonces tranquilo. Yo pensé que era mala onda. No, mire, pues, y ahí lo vi que estaban relajados. Y al ratito pasa otro grupito, le silbó a nuestro soldado y le tiró agua así con la caramañola. Y comienza que relajo también a silbar y gritar y todas las buenas, que queden así. La están pasando bien. ¿Verdad? Yo estaba relajando, ellos también tenían derecho a relajar, ¿verdad? Entonces me puse, seguí con mi grupo de oficiales y sargentos. A ratito me manda a llamar otra vez el ejecutivo y me dice, mira, te lo advertí, te quedas 72 horas. Te quedas 72 horas, me dijo, porque vos, como te digo, sos relajo y ¿qué ejemplo vas a dar? Mira cómo estás relajando, ellos también. Y como sos flojo, me dijo, como sos flojo, no los vas a arrestar. Deberías de arrestar también a los oficiales y los sargentos, y por lo menos a tus soldados, que tal un día, al menos.
Yo me dije, no, mi coronel, le dije, yo no le puedo quitar licencia a mi soldado, se ha bajado en esta operación y se lo merece. Si usted me deja a mí, pues no hay problema, pero mis soldados, mis oficiales, no los puedo yo arrestar. Ya ves, pues, que estoy flojo, pues, ya ves, que estoy flojo. Ya, a mí me fui. Y yo ya seguí en reloj. Bueno, ya me arrestó, pues, por no decir otras palabras. Ya me arrestó, ya me quitó licencia, ni modo, ya seguí en las millas. Va. Así es que, bueno, llegamos al batallón. Al llegar al batallón había una crítica de operación. ¿Sí? Era, 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 era bonito eso, la crítica de operación en el batallón era de esta manera. Llegábamos al batallón, después de entregar todo, armas, munición y uniforme sucio y todo, y la gente, los soldados sacaban su ropa civil. Y después de todas esas cosas administrativas, nosotros pasábamos a, a la sala de planes, digamos, o generalmente o el casino, ahí hacíamos la reunión y venía la crítica. ¿Cuál había sido lo malo, o algún error, o nueva estrategia del enemigo, o confusión, lo que fuera, lo que fuera? Ahí venía esa crítica de operación, pero era en el buen sentido. En el, vale, mire, a mí me funcionó esta estrategia, o no me funcionó esto, para la próxima mejor los apoyos que vayan más adelante, más atrás, o la artillería, la aviación, lo que sea. Entonces, era algo bien positivo que prácticamente yo solo vi en esa unidad. No estoy diciendo que las demás no lo hicieron, no, desconozco, pero sí, en las unidades que yo estuve, era la única que no estuve en muchas. Durante la guerra estuve en 3 nomás. Así es que, pero fue algo muy bueno eso, muy bueno la crítica de la operación, le llamábamos. Así es que algo muy, muy bueno eso. Entonces, después nos fuimos al bar a tomar un par de cervezas. Entonces, estando ahí, ya con algo enjarabado, como dice en mi pueblo, ya con unas 2, 3 cervezas entre pecho y espalda, no estaba borracho tampoco. ¿Va? Entonces, ya música de fondo y todo eso, ya se me acercó mi coronel Ángel y me dijo, mira, quiero decirte algo, me dijo. Ajá, mi coronel, dígame. Te felicito primero por el buen trabajo que hizo tu unidad. Fue la que, si no sabías, me dijo, fue, según reporte, fue la que más fusiles ha decomisado. Me dijo. Fueron tantos, yo no recuerdo cuántos fue ahorita, fueron tantos fusiles, me dijo, y tu unidad fue la que más decomisó y pues la que más rápido se movió y efectivamente a los objetivos que se le dieron. Así es que te felicito por eso, me dijo, y queda sin efecto el castigo que te impuso el Ejecutivo, me dijo. Ya me di cuenta cómo fue toda la situación, me dijo, pregunté, no creas que me dejo ir así nomás, me dijo. Ya pregunté cómo fue la situación y la respuesta que vos le diste a él, me dijo. Así es que, buena actitud la que tomaste con tu gente, me dijo. Buena respuesta la que vos le diste y gracias de nuevo por el buen trabajo que hicieron. Así es que me le das las gracias a tus oficiales y a toda tu compañía. Y nos dimos la mano, brindamos con la cerveza, él también se tomaba sus jarabes. Entonces, y bueno, ahí terminó. Pero llega el ejecutivo y me dice, mira, Santiago, bueno, a mí Santiago era mi indicativo, como lo dije, ya queda sin efecto, me dijo lo que impuse, hiciste un buen trabajo, esto y lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Él era más frío, más seco en eso. Está bien, mi coronel, no hay problema. Así es que queda sin efecto, pero él no sabía que mi general Ángel, coronel en ese entonces, ya me lo había quitado. ¿Va? Bueno, ahí pasó eso, terminó, y Cóndor, muy, muy, muy buena onda él, ¿verdad?
Mi coronel Ángel Orellana era un comandante que escuchó siempre la sugerencia, siempre la sugerencia. Fue alguien que no andaba como fregando a la tropa por gusto, ni a los oficiales tampoco, pues, sino que alguien se portaba mal, lo llamaba y le daba como platiquita, el consejo, ¿verdad? Normal. Lógicamente uno al ver que el coronel, pues la disciplina militar así es, ¿verdad? Pero no era aquel que andaba gritando, insultando para imponer un correctivo, no, era de platicar, ¿verdad? Y no, yo creo que a nadie le puso un correctivo a él, sino que lo llamaba, ¿verdad? Fue alguien que, pues digo, no molestaba a nadie, ¿verdad? Y al contrario, él participaba en los relajos de nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos en el bar, cuando veníamos de operación, aquellas bromas, aquellas tertulias que armábamos, ¿verdad? Él participaba, él se reía, ¿verdad? Y le gustaba mucho eso, ¿verdad? Que nosotros nos divirtiéramos, ¿verdad? Que, o sea, era una forma de canalizar el estrés. Entonces, igual en la plaza de armas, ¿verdad? También quiero comentarles algo. En la plaza, en el batallón había una tradición que le implementó mi coronel Monterrosa, ¿verdad? Que era el baile. Y los soldados decían, comenzaban, tal vez una compañía, que baile, que baile, que baile, que baile. Y todo el batallón allá al unísono, que baile, que baile, que baile. Y ya comenzaban a cantar alguna canción y el comandante tenía que bailar. Entonces era una y ahí todos los oficiales recién llegados lo ponían a bailar ahí. Y se le decía antes, según me contaron, antes, mira, los soldados te van a poner a bailar, te van a poner a gritar, te van a hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Vas. Y algunos eran bien serios, ¿verdad? Pero tenían que hacerlo. Era parte de la mística y de alegrar, de motivar al batallón, ¿verdad? Entonces, fue algo bonito, ¿verdad? Entonces, él le gustaba que todos estuviéramos muy contentos. Él, como repito, participaba poco en las bromas, pero le gustaba que nosotros sonriéramos. Ya mucho después de la guerra, hablé con Cóndor vía Messenger hablaba y me comentábamos algunas cosas sobre esa operación de Chalate, que cómo llegó el alto mando también. Entonces él no se le esperaba. Cuando él llegó con licencia también, ¿y qué están haciendo aquí? ¿Verdad? Entonces llegó a darle parte al señor ministro y él le decía, espérame, quiero hablar con usted. En medio le dijo un poquito, pero su sorpresa fue que la orden la dio frente a todos. Él también quedó sorprendido. Entonces, yo también me contaba que cuando lo nombraron comandante de batallón, le dijeron eso, ¿va? Que tenía, mira, las tradiciones son este y este y este, y los soldados son avispados, son chispas, ¿va? Son jodidos. ¿Va? Pero sintió un poco de nerviosismo, dice, porque era una responsabilidad grande ser comandante de ese prestigioso batallón Atlacat. Entonces dijo, voy a mentalizarme y voy a seguir la mística, ¿verdad? De mi coronel Monterrosa. Así es que siempre dijo que sintió admiración y respeto por los soldados del Atlacat, por su agresividad de combate. En ocasiones, dice, por ejemplo, en esa de Chalati y en otras, que cuando nos daba el objetivo en tal cerro, ahí se supone, se cree, vea, se calcula que hay cierta cantidad de enemigos y otros están por ahí, viene refuerzo. Y él sabía que iba a estar difícil. Entonces ya desplazaba algunas unidades del batallón y hace rato, ya estamos en el objetivo. Porque él al inicio pensó, híjole, no, va a estar difícil que se lo tome, como como se planteaba la situación. Pero entonces ya sentía esa confianza y esa emoción, ¿verdad? De ser comandante de una unidad con esas características, pues, ¿verdad? Entonces, digo, eso era impresionante para mí, era impresionante para mí, me repetía eso a cada rato, ¿verdad? Me dijo, yo llegaba orgulloso a las reuniones en el Estado Mayor, y estaban otros comandantes ahí, yo llegaba así, con mis cartas y todo eso, y oía que me señalaban, es el comandante del Atlacat, es el comandante del Atlacat.
Y yo como que no escuchaba, bien orgullosito. Él era así, bien sincero, contaba muchas cosas y le hacía tener empatía con él muy rápido. Bueno, era alguien de muy buena vibra. Entonces, dice que la primera operación que él hizo, igual, de la misma manera, cuando esa operación de Chalate que le estoy contando, dijo, el oficial de operaciones, no recuerdo quién era el oficial de operaciones en ese entonces, creo que era mi coronel Salguero Creis Oruga, sí, más creo que él era. Bueno, le dijo, mi coronel, aquí hay una tradición bien jodida aquí en el batallón. El oficial que se corra, o quien se corra, mejor dicho, quien se corra, tiene autorización de dispararle. No importa el rango, no importa el grado. Aquí se sigue esa tradición. Y yo me dijo con toda seguridad, les dije, bueno, hay que continuar con esa tradición. Yo quiero seguir así. Entonces, también era una forma de, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Y yo no me voy a correr, sino que al contrario, ¿verdad? Que sigue esa tradición. Mira, fue un reto grande para mí, me dijo. Dice también que cuando pasaba por las cuadras, se divertía mucho, pues, escuchar, ver, los soldados siempre tenían su radio ahí, que estaban cantando, estaban bailando, en los ratitos, ¿verdad? Que él pasaba por ahí. Entonces dije que le gustaba ver ese espíritu de los soldados, ¿verdad? De cómo se divertía. Siempre los vi con la moral alta, y cuando pasaban por el grupo mando en operación, o nosotros pasábamos por una unidad, nunca vi los soldados así, todos tristes, desanimados. No, siempre los vi, o sea, sudados, cansados, pero en los ratitos pues iban tirando broma, iban diciendo cosas y nunca, pero sí, te confieso, nunca vi un soldado de la Atlacat, o sea, desanimado. Bueno, qué bien, mi coronel, qué bien, le digo. Entonces me dice que, y mira, fíjate que cuando me trasladaron, me dijo, cuando me trasladaron del batallón, ya él fue el último comandante de la guerra. De allá el otro que llegó, ya se habían firmado los acuerdos de paz. De allá prácticamente el otro comandante que llegó ya no salió a combatir. Entonces me dijo yo, fíjate Santiago, ¿por qué solo así me decía mi indicativo? No me decía mi apellido ni mi nombre, solo se me siguió diciendo siempre, donde me encontraba, Santiago. Mira Santiago, fíjate que yo estuve en unidad de infantería, a pesar que soy artillero, siempre me mandaron a unidades de infantería, no sé por qué, pero está bien, me siento orgulloso de eso. Pero los mejores soldados que yo tuve fueron los de la Atlacat, siempre fueron ellos. Y ser comandante de una unidad de esas, era orgullo, pero también era un reto difícil. Entonces, lo menos que pude haber hecho yo, era seguir las sugerencias de usted, acatarla, para encarrilarme. Yo también no me quería quedar atrás, me dice. Entonces, escuchar a los sargentos oficiales así con claridad, decir las cosas sin tapujos, pues sin miedo. Entonces era algo bonito, me dice, porque en otras unidades como que le tienen miedo al comandante, ¿no? En el atacar, no, me dejaste ponerlo a bailar a uno, me dice. ¿Cuándo? En otra unidad falta respeto, eso, me dice. Que le digan que el comandante baile, imagínate, me dice. No, en el atacar era una obligación, me dice. Entonces son cuestiones, ¿verdad? Que en cada unidad van cambiando y difieren, ¿verdad? Y son momentos de la guerra también, que hay que entender eso, que ya no se va a dar. Eso, después de la guerra no se dio, y ni creo que otra unidad durante la guerra hizo eso. Puede ser que, lógicamente, el Belloso, el Atonal o lo que sea, en otra unidad haya tenido otras cuestiones, otras cosas para levantar el ánimo de su gente. Y qué bueno, y claro que sí.
Las unidades especiales merecen y todos los guerreros merecen de alguna forma, ¿verdad? Pero el Atacá tenía eso. Así es que era un gran, vea, peso, me decía, un gran peso, un gran coyol a ser comandante del Atacá. Pero siempre me sentí orgulloso, claro. Entonces, él fue también de los pocos comandantes, poquísimos comandantes, que después de la guerra ha llegado a las reuniones que hace el batallón. El batallón, hay una directiva, hay una asociación legalmente inscrita, entonces donde hacen reuniones. Entonces, al inicio las hacían en la que fue la sede del batallón. Ahora, por otras cuestiones, ya las hacen en otro lado. Así es que él llegaba y me contó, pues yo llegué, me invitaron, me dice, y llegué y me pusieron a correr ahí alrededor. El plaza ya no es pequeña, pero se echaron un par de vueltecitas a correr. Yo contento, cantando con los soldados, me dice, y cantando y motivando, el hup, 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 hup. Ese era también para decirle como el grito de victoria del batallón, hup, 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 hup. Entonces, pero mirame, al siguiente día me dolían las rodillas y las piernas, que ya estoy viejo, me decía. Entonces, como le digo, él era así, bien, bien honesto, muy sincero para contar las cosas, ¿verdad? Entonces, cierto día, yo lo invité a una reunión de la primera compañía. Bueno, yo cada vez que voy al Salvador, me reúno con los de mi compañía, de la primera. Hacemos una reunioncita por ahí, a veces hemos hecho un par de fiestas, y la pasamos bien, lo organizamos con tiempo, lógicamente. Yo lo invité y me dijo, ¿pero vas a venir vos? Me dijo. Sí, claro, voy a estar. Vaya, bueno, está bien, entonces llega ya mi coronel o mi general, porque él llegó a general, ascendió a general y fue viceministro. Entonces, pero nos ponemos en contacto, me dijo, porque fíjate que tengo problemas de transporte. Bueno, mi general, no hay problema, ya, coordinamos para pasarlo sacando, ya vamos a ver cómo hacemos. Sí, ya ves que aquí nos comunicamos siempre. Yo quiero ir, ¿cómo no voy a querer ir? Y me dice así, la primera compañía fue de las mejores compañías del Atacá. Además, está reunidos con el Atacá. Yo me siento orgulloso todavía. Bueno, mi general, con gusto, ¿verdad? Pero lastimosamente en ese transcurso mi general Ángel Orellana falleció. Entonces, bueno, lastimosamente la vida es así, ya que la muerte es parte de la vida. Ahora pues ya no está físicamente con nosotros, pero los que lo conocimos, a mi general, a mi coronel, a Cóndor, ese comandante del batallón, pues le mandamos un fuerte abrazo hasta el cielo, comandante Cóndor. Comandante Cóndor, lo escuchamos fuerte y claro. Nos vemos en el ejército celestial cuando Dios nos haga el llamado a cada uno de nosotros. Por la patria y con Dios, por siempre Atacad. Hay mucho que contar, hay mucho que decir de mi coronel y del batallón, ¿verdad? Pero de toda la guerra y podemos pasar hablando por mucho tiempo, pero aquí les dejo pues este retazo de que yo me recuerdo de mi coronel Ángel Orellana y por su paso por el glorioso batallón Atlacat y después, ¿vea? de lo que hablamos. Es importante hablar de esta gente, es importante hablar de cada uno también de los soldados. Por ahí pueden buscar en uno de mis videos lo que fue Chalillo, un soldado listo, así, en buena onda, como decimos, un soldado de muy... Así es que aquí termino mi participación, los dejo, nos vemos en el próximo video. Por favor, si te gustó este video, dale like. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.